Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado haciendo del libro de los Hechos y debemos de recordar que estábamos en el capítulo 22 y hablábamos de que Pablo es enviado a los gentiles y decía Pablo allá en 22:17, y me aconteció vuelta a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, asolaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y aguardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces aquí vemos cómo Pablo, el mismo Señor en un éxtasis dice que él tenía, le dice, sal, date prisa, porque te enviaré a los gentiles. También vemos como Pablo fue, ¿verdad?, hecho preso en manos del tribuno y hubo que soltarlo porque realmente se dieron cuenta que era romano. Entonces ya en vista a eso, entonces vamos a leer el 23 del 1 al 11 que dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote del Dios injuria. Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseos, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo una gran vocerío, levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal ha hecho en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como ha testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. ¿Qué problema? Pablo aquí, no sé si realmente magistralmente hace una jugada, porque los saduceos no creen en la resurrección, pero los fariseos creen en la resurrección. Y cuando ven esto, hay una división entre ellos mismos. Y si vemos claramente, si vemos el verso 1 del 23, donde dice que Pablo le llama hermano. Entonces, Pablo no dejó de llamar hermanos a los de su raza, aun cuando pedían su muerte. Aún ellos estaban pidiendo la muerte de Pablo. Pablo nunca dejó de llamarlo hermano. También podemos ver a Romanos 1, del 1 al 3, Romanos 9, del 1 al 3. Pablo siempre repetía que tenía la conciencia limpia. Señores, tremenda aquí este problema con Pablo, porque dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Verdad? Pero dice el verso 2, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Mire, Ananías, designado sumo sacerdote por Herodes, gobernó en el Sanedrín del 47 al 58, claro, después de Cristo.
y fue notablemente malo, este Herodes. Su orden de golpear a Pablo era irracional, aunque comprensible en Ananías, quien fue asesinado más tarde por su propio pueblo. Cabe mencionar que no es el mismo Ananías de Hechos 5, 1, 9 y 10. Dice el verso 3 que Pablo entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Descripción metafórica para lo hipócrita o para la hipocresía. Usted recuerda que el Señor Jesús le dijo, sepulcro blanqueado a los fariseos. Usted puede ver Mateo 23, 27 y a Lucas 11, 44. Dice el verso 4 aquí que cuando él dice pared blanqueada, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuria. O sea, los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuria. O sea, tú estás hablando así de Dios. Entonces realmente, dice el verso 5, Pablo dijo, no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues Cristo está, no maldecirá un príncipe de tu pueblo. Hay varias interpretaciones de lo que esto pudiera ser. Una de las cuales es que la vista de Pablo era pobre, Gálatas 4:15, por si se confundió con el sacerdote, que no sabía, ¿verdad? O que no reconoció a quien presidía el concilio. Sin embargo, Pablo reconoció que había hecho mal. Usted puede ver que en Éxodo 22, 28 era un mandamiento de no cometer injurias sobre un sacerdote. Entonces, realmente, quizá la reacción de Pablo no haya sido apropiada del verso 5. Usted puede ver la primera de Pedro 2, 21, 23. Pero aún Jesús defendió vigorosamente sus derechos legales en Juan 18, 21, 23. Dice el verso 6 aquí del 23. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceo y otra de fariseo, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, usted puede ver fariseo y seduceo en Hechos 4.1, en Hechos 5.34. Y recordemos que la resurrección de los muertos, doctrina fundamental de los fariseos, pero negada por los saduceos en el verso 8. Dice el verso aquí 10 del 23, dice aquí el verso, el verso 7, cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y se llevasen a la fortaleza. El esfuerzo del comandante de la compañía por conocer los cargos que se le imputaban a Pablo se convirtió en una violenta discusión. Ahí en ese momento, para que usted vea, y lo llevaron al cuartel. Creemos que fue porque Pablo estaría más seguro en el cuartel que en el templo, porque estaban los saduceos y estaban los fariseos y había un problema ahí. Entonces dice el verso 11 ya para terminar, aquí de Hechos 23, versículo 11, a la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Una de las ocasiones en que Dios se le aparece a Pablo, podemos ver a Hechos 9, 4, 6, a Hechos 16, 9, a Hechos 18, 9 y 10 y a Hechos 21, 4, 12. Tremenda, ¿verdad? Aquí vemos como Pablo ante el concilio está defendiendo la causa de Jesucristo y como el Señor pues le dice que tenga ánimo. Usted, yo, tenemos que seguir predicando del Señor y tener ánimos porque vamos a encontrar muchos inconvenientes. Pablo lo consiguió, lo encontró, pero siguió adelante. Recordemos el mismo Cristo, el mismo Jesucristo que dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido el mundo. Vamos a dejarlo ahí y después vamos a ver a lo que es 23:12, donde hay un complot contra Pablo.
lo que hay, tenemos que comenzar a escudriñar la palabra. Usted tiene ahí sus versículos, su capítulo 23 del 1 al 11. Y que Dios nos ayude siempre a continuar tratando, como yo digo, de buscar la verdad. Y la verdad está en su palabra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.